Bueno, como introducción necesaria, importante, ¿no? A veces la introducción, esto va a centrarnos, habría que decir lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar mucho de facultades, ¿eh? Pero no vamos a limitarnos a hablar de la educación de las facultades, porque si no, no estaríamos haciendo justicia a lo que verdaderamente pasa, ¿no? Si el acto educativo persigue como finalidad, hemos dicho estos días, ¿no? Colaborar en que se vayan poniendo en acto todas las disposiciones interiores de la persona y además de manera armónica, de manera perfectiva, pues lógicamente es necesario dirigirse a la educación en lo que constituye la raíz de la unidad de todas sus facultades o potencias. O sea, no es dirigirnos a cada una suelta como si fueran como departamentos estancos en la persona, es dirigirse a lo que es el acto espiritual de la persona, porque la persona es un alguien en relación trascendente, constitutiva con el absoluto, tal y como es el pensamiento, la definición que da de persona Fernando Rielo. Su naturaleza comporta 3 niveles, cuerpo, psique y espíritu, y entonces el ámbito relacional que recorre todas las instancias, todos los niveles, pues es el espíritu. El espíritu se proyecta, es el elemento unificador y más profundo, evidentemente un espíritu genetizado, un espíritu abierto al infinito, pero luego se proyecta en todas las facultades, o sea, en todas las dimensiones, los niveles de la persona, ¿no? Claro, si el espíritu está inhabitado, genetizado, pues evidentemente tenemos que contar ya de entrada en nuestra, digamos, epistemología, en el desarrollo de cómo se da la educación de las facultades, tenemos que contar con la gracia, tenemos que contar con la inspiración que nos acompaña, es el principio epistemológico, quien va a permitir la apertura de nuestras potencias, de nuestras facultades al infinito y por tanto a la realidad en su profundidad. Entonces hemos de contar con ello y también con la colaboración nuestra, la de los educadores, ¿no? Y por supuesto con la apertura activa del educando, que si no ya sabemos que no hay mucho que hacer para crecer establemente como persona, ¿no? Bueno, partimos de una antropología, de una epistemología o teoría del conocimiento de Fernando Rielo, que aporta un estudio muy completo de cómo se ordena todo, digamos, las estructuras cognitivas, tanto psicoespirituales como psicosomáticas de las facultades. Fijaos que estamos hablando de psicoespiritual, psicosomático, como si fuera lo psíquico un gozne entre lo espiritual y lo somático, ¿no? Por tanto, todo participa de una unidad y de una proyección y por tanto se involucran en la apertura mutua como vasos comunicantes todo. Pero fijaos que no estamos hablando solo de la educación de las facultades, sino también de los lenguajes, que cada facultad tiene específicos lenguajes. Daniel, que es un experto en el tema y no solo, bueno, yo conozco más a Daniel, ¿verdad? Pero seguro que también muchos de vosotros, ¿no? En el ámbito de la lengua, pues a veces se ha estudiado de una manera reductiva, ¿no? Y cada facultad tiene su propio tipo de lenguaje, pero hoy es imposible para mí abarcar todo. O sea, yo lo siento muchísimo porque me voy a centrar más en las facultades porque el tiempo no me permite otra cosa, ¿no? Bueno, entonces tenemos efectivamente todo un ordenamiento que enseguida voy a poner un cuadro muy sencillo, voy a proyectar un cuadro muy sencillo de las facultades, omitiendo los lenguajes
que sería completado con ellos, pero para que no nos resulte demasiado denso. Y entonces, teniendo en cuenta todo ese ámbito, todo ese ordenamiento, pues esa riqueza trascendental que nos permite crecer perfectamente y abrirnos a la acción de Dios en nosotros, ¿no? Y a la vez, en esa educación, aparte de considerar toda la parte, digamos, de apertura trascendental, también contempla la incidencia de los condicionamientos que se derivan de nuestra complejidad psicológica y de la compositividad cambiante de nuestro cuerpo a lo largo de los distintos procesos vitales, ¿no? Y también teniendo en cuenta las relaciones que establecemos con el medio ambiente, sea a nivel de la naturaleza o social, ¿no? Bueno, el modo de entender, y esto es importantísimo, el modo de entender, Fernando Rielo, el conocimiento es enormemente amplio y profundo. Fijaos que su aportación fundamental se centra en que el hombre posee una conciencia potestativa. No estoy hablando ahora solo de inteligencia cuando hablo de conocimiento. Ya de entrada decimos que el conocimiento se dirige a lo que es todo el ámbito de la conciencia potestativa, donde está la raíz de las facultades, ¿no? De la inteligencia, de la voluntad y de la facultad cognitiva. Esa conciencia potestativa, que enseguida me meto un poquito en definir, es el fundamento de la apertura mutua de las facultades, de que estén perfectamente comunicadas entre sí. Bueno, cuando hablamos de conciencia, para nuestro autor no es primera y fundamentalmente el contenido racional de nuestra mente, como otros autores, ejemplo Descartes, ¿verdad? Pues que va analizando lo que hay en la conciencia y los tipos de ideas que hay. No. Cuando nuestro autor habla de conciencia se refiere a algo más originario que lo racional, previo incluso al ejercicio explícito de la razón. Cum scire nos marca, en esa etimología, nos marca de qué va la conciencia. Porque fijaos que es, digamos, la conciencia en esa etimología se compone de scire y cum. Scire es saber, pero un saber no solo identificable con lo racional, sino con un sabor vivencial, vívido. Y luego, pues, la compañía cum, o sea, ese saber vivencial ya me transmite, me remite, mejor dicho, a una compañía que es la del absoluto. Es un saber vívido relacional. ¿Qué nos hace? Es decir, es la divina presencia constitutiva en nuestro espíritu la que nos hace conscientes, la que nos da la posibilidad de intuir ese sabor de él y sabor de toda su presencia en los demás seres vivos y en los demás, en toda la realidad, y la que nos abrirá al conocimiento con todo ese proceso ya de racionalización, desideralización, etcétera, que vaya a tener con la realidad. O sea, es todo el espíritu, con toda la riqueza que le viene de esa apertura al infinito, quien se proyecta en su complejidad. Ahí tenemos las tres facultades, intelectiva, volitiva y unitiva. No sé si la estáis viendo. ¿La estáis viendo? Es para saber si... Sí, María Fernanda. Sí. Gracias. Gracias. Entonces, tenemos las tres facultades, cosa que también en cuanto a la denominación es original, porque otros autores, no todos los autores piensan en que tenemos tres, algunos piensan que solo dos, y los que piensan que tres las llaman de distinta manera. Pero no me voy a entrar en este ámbito de la cuestión histórica porque no llegaría, ¿no? Entonces, Fernando Rielo contempla tres facultades que las vamos a ir explicando, ¿no? En la intelectiva, que es la que más conocemos normalmente, bueno, en todas, por la proyección hacia la psique y el soma,
veis que hay una función psicoespiritual, que es un elemento estructural, y otra que es psicosomática. Y luego dentro de la que es psicoespiritual, vemos que hay una sumente y luego las otras, las psicosomáticas, subsumentes. La palabra sumente quiere decir que es la más importante y la que luego, de alguna manera, de ella depende las otras, ¿no? Entonces, aquí tenemos para la intelectiva que la función psicoespiritual es la intuición y la psicosomática a su mente la razón. Y dentro de la razón, pues se subsume todo un complejo. Aquí están dos, pero podríamos decir muchas otras cosas, ¿no? La memoria y el sentimiento, que otros autores colocan el sentimiento en otro lado, pero no me voy a liar. La volitiva, los más espirituales, la fruición, luego os explico todo lo que estoy diciendo, mientras que la psicosomática a su mente es el deseo, y que arrastra consigo la imaginación, la emoción, y la unitiva, pues la libertad con su intencionalidad y con su, digamos, unificación, es decir, la conectiva, que es lo que unifica, y la pasión. Bueno, evidentemente proyectados sobre todo lo que son sentidos internos y externos, estímulos, aparatos, sistemas, etcétera, ¿no? Bueno, esto es para que nos hagamos un poquito de idea, ¿no? Vamos a distinguir, cuando hablamos de las funciones psicoespirituales, como la intuición, la fruición y la libertad, vemos que son penetrantes e inmediatas, porque son más espirituales. Y lo espiritual es más penetrante y más inmediato, ya lo veremos, ¿no? Pero requieren las funciones psicosomáticas, que son las ya citadas en el cuadro, ¿no? Estas funciones psicosomáticas son más complejas y son más procesuales, no son inmediatas, son mediatas, requieren un proceso. Es decir, suponen la intervención del cerebro, juntamente con todos los procesos de la sensorialidad, instintividad, estimulidad que se veía también en el cuadro. Por tanto, si queremos afrontar en nuestra reflexión de manera integral la educación espiritual de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, con toda la riqueza de sus caracteres, ya estamos viendo que esto es mucho más, llega mucho más lejos del gran hallazgo que lo fue cuando salió a la luz de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional venía como a destacar, digamos, que había más que simples elementos racionales, ¿no? Que había también elementos emocionales que entraban en juego, ¿no? Bien, pues ahora la perspectiva de Fernando Rielo es mucho más completa, pero es que además no se basa solo en el funcionamiento de lo biológico, poniendo como responsable de todo lo que es la inteligencia emocional una base más biologicista, ¿no? Sino que tiene una fundamentación espiritual, sin despreciar, evidentemente, toda la conexión y la proyección hacia lo que necesita siempre, porque es una unidad de lo psicosomático. Es decir, bueno, no es solo cuestión de neocortes y de la conjunción con el sistema límbico, es mucho más allá. Es una proyección allí, en ese neocorte y en ese sistema límbico, pero porque viene determinado, con el órgano rector, digamos, es el espíritu, lo espiritual que se proyecta en lo psicosomático. Bueno, esto sucede a un tiempo, evidentemente no se puede funcionar solo con una parte y luego pedir ayuda, o sea, todo sucede al mismo tiempo. Ahora, dicho esto que hemos hasta ahora afrontado, pues voy a pasar ya a lo que es la educación de las facultades, sabiendo que nos dirigimos al espíritu, ¿no? En su proyección. ¿Qué esquema voy a seguir? Para daros una pista de lo que pretendo, acortando muchos aspectos que he tenido que dejar de lado.
Pues cuando hablemos de la educación de la inteligencia me voy a referir a los elementos materiales, formales y trascendentales de la inteligencia. También voy a hablar de algunas falsas e insuficientes ideas sobre la inteligencia y sus tipos de racionalidad, para luego hablar de los elementos que se desprenden de lo dicho para la educación de la inteligencia. Cuando hable de la voluntad, pues evidentemente partiremos de la definición de qué es la voluntad, de la necesidad de una vivencia volitiva ordenada y educada, y de cómo educar la voluntad. Y es como decir, bueno, no es solo el voluntarismo, ¿verdad? Sino mucho más allá del voluntarismo hay que tener en cuenta pues lo que significa esa fruición del bien y la esperanza. Y luego lo que es la educación de la libertad. Aquí me veo obligada también a superar falsos conceptos, a definir lo que es la libertad desde el pensamiento de Fernando Rielo y de cómo educarla. Bueno, como veis, es amplia la cuestión. Vamos con la educación de la inteligencia. Bueno, primero hay que decir un poco los elementos que percibo en el pensamiento de Fernando Rielo, que los he clasificado como elementos materiales, formales y trascendentales. No es que él haya hablado así con esta clasificación, pero en mi reflexión sobre ello, yo veo que esto encaja, humildemente. Si él estuviera aquí, pues seguramente en el sentido físico está en el cielo, pero me refiero que me intervendría y diría mucho más de lo que yo voy a decir, pero bueno, esto es una aproximación. Bueno, pues ¿a qué llamo contenidos materiales? ¿No? Pues digamos a los conocimientos científicos, a los datos con que ilustramos la inteligencia, ¿no? Y que lógicamente muchos de nosotros que somos docentes, pues en nuestra labor docente estamos constantemente interviniendo en esa pues transmisión de conocimientos científicos, ¿no? Es necesario hacerlo, debemos hacerlo, pero la educación de la inteligencia no se reduce solo a esto, que sería su ámbito material, ilustrativo, muy propio de la educación formal, pero que va más allá, ¿no? El fin de la educación de la inteligencia va más allá de la simple de los datos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también una cuestión, aunque sea solamente en este ámbito material, y es que lo que importa más no es la cantidad de datos para hacerse una visión de la realidad, no es la cantidad de datos, sino que haya una calidad de visión, claridad de visión, y eso requiere algo más que acumulación de datos, ¿no? En este sentido, Jaime Balmes tiene una frase que voy a cortar, pero que me parece una cita magnífica. Él decía que los genios superiores no se distinguen por la mucha abundancia de ideas, sino que están en posesión de algunas ideas capitales y anchurosas, donde hacen caber el mundo. Es decir, y nos dice, toda ciencia tiene uno o pocos puntos capitales a los que los demás se refieren. En situándose en ellos, todo se presenta sencillo y llano. Interesante, ¿verdad? En la obra que él tiene de El Criterio, su famosa obra. Bien, vamos a los elementos formales, ¿no? Educar la inteligencia tampoco es tan solo entrenarla bien para realizar mejor, con mayor precisión, sus operaciones propias. Operaciones como concebir, juzgar, razonar, inducir, deducir, analizar, sintetizar, verbalizar, etc. Aunque con insistencia digamos que es imprescindible que se acometa lógicamente esta educación. Forma parte de la educación de la inteligencia, pero si solo nos quedamos ahí,
nos quedamos encerrados en un formalismo educativo, al que le falta la visión de mayor alcance sobre el sentido y la finalidad de esas operaciones cognitivas en relación a la perfección última de la persona y a captar bien lo que es la realidad. Nos quedaríamos pues como en una especie de resolución de problemas prácticos, ¿no? Reduciríamos a la inteligencia a esa dinámica lógica operativa. Bueno, por aquí, si os fijáis, muchos de los esfuerzos de las competencias educativas que nos propone el Consejo de Europa o que nos propuso, estaban inspirados en buena medida en el paradigma de las inteligencias múltiples de Gardner, bien conocido por todos, ¿verdad? Bueno, yo creo que las conocéis y por lo tanto basta con citarlas: la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la cinestésico-corporal, la intrapersonal y la interpersonal. Más adelante, este mismo autor, en su obra La inteligencia reformulada, de las inteligencias múltiples en el siglo XXI, añadió nuevas posibles inteligencias y concretamente una inteligencia naturalista asociada al mejor reconocimiento de las especies naturales y una inteligencia espiritual y otra existencial, pero dicho de una manera como muy tímida, con mucha precaución, etcétera, ¿no? E inseguridad. Bueno, pues aún así, todo este campo que es estupendo, pues toda esta investigación de funciones de la inteligencia, pero se queda en un formalismo si nos quedamos simplemente ahí en la capacidad operativa que nos dan las facultades, ¿no? O el cerebro o todo el ámbito psicosomático. Más allá de los datos materiales que nos suministran las ciencias, de las habilidades en la resolución de situaciones que nos permiten las estructuras cognitivas, está el educar la inteligencia para la contemplación de la verdad. O sea, ¿para qué todo eso? Pues para contemplar la verdad. Esto es lo trascendental. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de uno mismo, la verdad de cuanto nos rodea y la verdad de Dios. Incluyendo la respuesta a lo que más importa a la persona sobre el sentido y el destino de su vida, de la historia, de la humanidad, de la felicidad y del bien que anhelamos, lo cual es una tarea inacabable pero fundamental, y desde luego nos excede a lo que son los condicionamientos propios de nuestra inteligencia, pero estamos ahí. No podemos traicionar lo más sagrado, la apertura al infinito, que nos convoca a esa apertura al conocimiento de la verdad, y no nos podemos reducir a los dos ámbitos anteriores. Bueno, ¿cuáles serían algunas falsas e insuficientes ideas sobre la inteligencia y sus tipos de racionalidad? Algunas, no todas. Bueno, primero de todo, para Fernando Rielo, lo planteo en forma de pregunta, ¿será lo mismo hablar de inteligencia que de razón? Muchas veces las personas identifican inteligencia y razón como si fuera lo mismo. Pues Fernando Rielo dice que no hay que identificar sin más la inteligencia con la razón. La razón es una función importante de la inteligencia, pero no la única. Hemos visto antes que la intuición aún es más potente que la razón, aunque requiera de la razón. Tampoco hay que reducir el conocimiento, como hemos dicho en la introducción, no hay que reducir tampoco el conocimiento a la inteligencia, que siempre parece que lo reducimos a la inteligencia, cuando son las tres facultades en su mutua apertura, donde, es decir, en lo que es la consciencia potestativa, ¿no? Pues la raíz del conocimiento. Bueno,
Entonces, la intuición es más penetrante e inmediata, porque, digámoslo así, es una visión psicoespiritual que va más a la esencia de la cosa. Voy a poner un ejemplo. San Agustín, cuando hablaba de la intuición, me decía una cosa muy clara, ¿no? Decía, como ejemplo, dice, si me preguntan, dice, yo sé lo que es el tiempo. Claro, todos sabemos lo que es el tiempo. Sabemos lo que es el tiempo. Pero si me lo preguntan y me dicen, defínelo, ya es más difícil, ¿verdad? Entonces dice, si me lo preguntan, no lo sé. Pues este es el tema de la intuición y la razón. O sea, la intuición es que sé lo que es el tiempo. Tengo una intuición, una visión como de la esencia. Pero como la función psicoespiritual requiere de la psicosomática donde se proyecta, pues entonces la intuición inseparable de la razón requiere echar mano también la razón del cerebro. En su proceso racional tenemos que echar mano de lo que es la psique y las estructuras biológicas donde se asientan todas las operaciones, porque somos una unidad. O sea, toda operación espiritual tiene una proyección psicosomática. Bueno, entonces, la razón, Fernando Rielo la define como una cerebración de la inteligencia. Bueno, entonces, las estructuras, hemos dicho que lógicamente pues todo tiene que asentarse también en lo que en nuestra condición viadora, que tenemos también una biología, somos un yo más, pero un yo más que no es un espíritu puro, sino encarnado en una psique y un soma, por tanto tiene que tener un asiento también somático. Y esto es lo que justamente es lo que significa que va a echar mano de algo que es un proceso, una mediación procesual con unas operaciones formales, con distintos conceptos, juicios y operaciones del raciocinio, donde cabe el error y el progreso. Bueno, entonces, lo importante que es, si no es lo mismo inteligencia que razón, lo importante es que la razón no se cierre en sí misma, en lo formal, en lo material sensitivo que le proporcionan los datos de los sentidos, sino que se abra a la intuición, donde cabe también todo el mundo que trasciende el ámbito de lo meramente sensitivo material. Y que la intuición, a su vez, se abra a la inspiración, que trasciende al yo, porque somos ese yo más, esa apertura al infinito. Y lo que buscamos es la verdad más plena, más completa de la realidad, tanto material como espiritual. Bueno, este es en relación con la falsa identificación de inteligencia y razón. Otro falso concepto e insuficiencia que supera Fernando Rielo en su epistemología es la ruptura y a veces confrontación de la razón y la fe. Aunque aquí tenemos que precisar que Fernando Rielo distingue entre creencia y fe como modulaciones de nuestra apertura al infinito. La fe es más que la creencia, aunque no se da sin la creencia. La fe es un hecho sobrenatural, un don que Cristo nos merece, un don cristológico, santificante. Es creer que Él es Dios, aceptarle toda su revelación, ¿verdad? La creencia, sin embargo, abre y dirige nuestra inteligencia, pero tiene necesidad del don de la fe. La creencia está a un nivel constitutivo de nuestro ser más. O sea, por constitución todo el mundo, aunque no se diga creyente de ninguna religión, sin embargo es creyente. ¿De qué? Pues de algo.
aunque sea en la ciencia, en lo que proyecte su creencia, pero es creyente, aunque no sea teísta y acepte un Dios o acepte que Cristo es Dios. Es creyente, pero ¿de qué cosa? ¿Bajo qué modelo moldea su creencia? O sea, la creencia está a nivel constitutivo y la fe está a nivel santificante, perfeccionando el nivel constitutivo. La fe, si nos cerramos, porque tenemos prejuicios por mil cosas, pues hasta podemos perderla o no aceptarla, pero lo que no podemos perder es la creencia, porque es constitutiva, la creencia en algo. A veces muy mal formadas estas creencias, ¿no? Bueno, Fernando Rielo aborda el tema de la creencia y de la fe en dos sentidos, tanto de lo que es la constatación de su valor constructivo de la personalidad, como de lo que significa en relación al ámbito gnoseológico o del conocimiento. Si nos referimos al papel en la construcción de la personalidad, la energía pística, o sea, de la creencia, nos lleva, si os fijáis, desde niños a poner confianza en nuestros padres, aceptando como verdadero ya de entrada el conocimiento de la realidad que nos llega a través de ellos, en ese clima de amor que nos proporcionan. Esta es una energía disposicional, la creencia, y pone al descubierto lo que hay dentro por constitución del ser humano, esa necesidad racional que nos mueve a buscar el sentido último de todas las cosas. Y desde niños estamos siempre con un comportamiento inquisitivo, querer saber el porqué de todas las cosas, porque tenemos esa necesidad de buscar el sentido último, porque estamos llamados, convocados al conocimiento de la verdad. Por otra parte, si nos fijamos en el valor cognoscitivo, ¿verdad?, de la creencia y de la fe, tienen por cometido ayudar a nuestra capacidad intelectual a que pueda conseguir esa verdad que se propone, ¿no?, a la que está llamada. Lo propio de la creencia y de la fe, ¿qué es? Modular o modelar nuestra inteligencia. Y no solamente eso, sino también nuestra voluntad y nuestra libertad, ayudada, la fe y la creencia, por la esperanza y el amor, proporcionando a nuestras facultades la seguridad en el éxito propio de su objeto, ¿no? La energía de la creencia es la misma que nos moverá en todos los momentos de la vida para poner fe en las empresas que acometamos, mucho más allá de las seguridades de los datos de partida, ¿verdad? Si se degradase la creencia, entraríamos en una o la expectativa, ¿no?, lo que esperamos, o el amor. Si se degradasen, entraríamos en un estado de enorme inseguridad, patológica inseguridad y de despersonalización, como muchas veces, ¿no?, sucede, o por lo menos en distintos grados, ¿verdad? Bueno, abundamos un poco más en el papel que tiene la creencia y la fe en el ámbito del conocimiento, pero con vistas ya a la educación, a las repercusiones en la educación de la inteligencia. Fijaos bien, de igual modo que os lo decía el otro día, que para la realidad material estamos dotados de unos sentidos externos que nos permiten percibirla y relacionarnos con la realidad externa, según Fernando Rielo, también estamos capacitados para poder percibir la riqueza espiritual de cuanto nos rodea. Para ello, el espíritu posee unos receptores espirituales destinados a percibir y comunicarnos con Dios, con los demás y con todo lo demás, vamos a decir, ¿no? Así captamos de las personas y de cuanto nos rodea mucho más de lo que nuestros sentidos nos informan, ¿no? Aspectos además mucho más significativos para nosotros. Por ejemplo,
cuáles son los anhelos. Percibimos, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien, pues aunque explícitamente no nos los hayan comunicado, pero de alguna manera se percibe cuáles son sus anhelos, temores, esperanzas, su forma de amar, de soñar, de mirar. Todo esto, percibir todo este ámbito que es realidad material, que no es realidad material, que es realidad espiritual, todo esto nos permite comunicarnos con una mayor profundidad y compenetrarnos, porque la comunicación es compenetración con, unión con, amor a, comunicarnos a un nivel de mucha más profundidad que si solamente tuviéramos la percepción de los sentidos externos, ¿no? Que captase solo lo material. Bueno, pues, ¿cuáles son los receptores de nuestro espíritu para captar más allá de lo material? La creencia, la expectativa y el amor, que se proyectan en la inteligencia, en la voluntad y en la facultad cognitiva. A través de toda esa complejidad de sus funciones psicoespirituales y psicosomáticas. O sea que la creencia va a abrir o se va a incidir en la inteligencia, la expectativa en la voluntad y el amor en la facultad cognitiva. Bueno, decía nuestro fundador, aunque he recortado tantísimo esta cita, dice: creer es empezar a entender. Creer en alguien es prestarle atención, es conocimiento motivado por la creencia. Bueno, evidentemente, cuando creemos en alguien, prestamos atención a cuanto nos transmite. Si activamos nuestra inteligencia de modo que la ponemos en un estado de viva captación positiva de múltiples cosas, de lo expresado y de lo que está más allá de lo expresado, su tono de voz, su silencio, su gesto, su mirada. Intuimos más de lo que somos conscientes racional y discursivamente. De hecho, lo que intuimos nos dispone a poner en marcha nuestros razonamientos, nuestros juicios, a veces injustos, a veces grandes, ¿no?, sobre lo que expresa y lo que calla. Pero, bueno, sin embargo, si en lugar de si confiamos, lo hacemos de manera favorable. Si la creencia, que es confianza, ¿no?, creo en ti, ¿no?, y me activa esa atención a ti y todo lo que haces ya me evoca muchas más cosas que si no creyera en ti. Fijaos, cuando no tenemos confianza, ¿qué pasa? La desconfianza, la descreencia y el escepticismo la proyectamos también en esa carga racional de prejuicios que cierran la razón sobre sí misma. Entonces, ese receptor de la increencia, o sea, el receptor es la creencia, pero si lo queremos deformar, porque podemos deformarla, porque somos libres, por eso nuestra conciencia es potestativa, tenemos potestad de aceptar o no lo que se nos da. Bueno, pues si nos resistimos y tenemos una incredulidad, una increencia, un escepticismo, pues entonces nos cerramos sobre nuestros prejuicios y nuestro receptor se distorsiona negativamente, con lo que no nos unimos a lo que nos transmite. Esto tiene, como veréis, una importancia capital en la educación, tanto de la inteligencia como de la comunicación entre las personas, ¿no?, que siempre la comunicación exige un clima espiritual de confianza para que pueda ejercerse el acto educativo. Esto es fundamental. Bueno, evidentemente, la virtud teologal de la fe supone algo más que la creencia, supone la adhesión plena a Cristo y a cuanto nos revela. Y esto excede nuestra inteligencia, en el sentido de que la fe no es fruto racional de ella, pero no está en contra de ella. Antes, al contrario, la inteligencia está abierta constitutivamente por la creencia a la fe. Si formamos bien la creencia en el hombre, en el mundo, en la sociedad, en la ciencia, si la formamos bien, no con prejuicios, sino con una clara búsqueda de la verdad,
sin resistencias por actitudes que no son las adecuadas, entonces una creencia bien formada nos dispone para la fe teologal, que es una gracia, pero nos dispone, nos prepara, ¿sí? Aunque ésta requiera el don sobrenatural. Bien, entonces, si hablamos es vital, ¿no?, en la educación de la inteligencia tener presente siempre el fin último al que apunta esta dimensión intelectiva de nuestra persona, que implica siempre la apertura necesaria de nuestra inteligencia a lo que excede por superación la inteligencia misma, a lo que le puede aportar verdadera luz y conocimiento. Ahora, si nos encerramos en la sola luz de la razón, no de la inteligencia, sino de la razón, no podremos ir más allá de nuestros límites. Además, hay que tener en cuenta también, eso sí, las distintas etapas de maduración, tanto psicosomática como psicoespiritual, que atravesamos a lo largo de la vida, y por lo que no siempre estamos en las mismas condiciones para captar esta verdad buscada y transmitida. Por eso hay que ser paciente, hay que trabajar en sembrar. Hay que tener en cuenta también otro horizonte de apertura. Tenemos que poder ir más allá de nuestros condicionantes y límites, o sea, nuestros prejuicios, tanto personales como de la cultura ambiental, que nos presionan y bloquean en nuestro camino de búsqueda de lo verdadero, de lo auténtico. Entonces, educar la inteligencia es trabajar en su apertura, es traspasar su propio dominio con el fin de llegar lo más lejos posible en el conocimiento de la verdad. El racionalismo como expresión de cerrazón en las propias actitudes racionales confunde la responsabilidad del esfuerzo de pensar con criterio con el espejismo de una actitud autosuficiente y prepotente. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Aquí podríamos hablar de tipos de racionalidad también, ¿no? Yo creo que quizás vosotros en otros momentos habéis oído hablar de algo que voy a decir aquí. Pero por eso voy a ir un poco más rápido, pero fijaos que es un reduccionismo que es necesario también romper, y lo hace también Fernando Rielo, cuando acomete contra esa identificación reductiva de las ciencias y, por tanto, de la reducción de la racionalidad que les es característica, como si solo existiera el dominio del método científico experimental con su lógica o racionalidad propia, que busca siempre ese nexo explicativo causal del efecto observado, aplicado siempre a la realidad de tipo material. ¿Qué pasa entonces con el acceso a la realidad que excede la materia y que nos permite indagar sobre el sentido profundo de la vida, el valor trascendente de las cosas, el mundo espiritual de las personas y, por supuesto, el hecho religioso? Sabéis que él distingue las ciencias experimentales, que estudian las relaciones que se dan en la realidad material, poseyendo actividad cuantificable y por tanto susceptibles de interpretarse matemáticamente y de experimentarse y de darse a la manipulación técnica o instrumental, y las ciencias experienciales, que estudian las relaciones que se dan en la realidad específicamente humana y que escapan a la cuantificación y por tanto a todo lo que es matemático, instrumental. Pertenecen a las ciencias experienciales, pertenecen todo el complejo mundo de las vivencias. Ayer hablábamos de la vivencia y de las experiencias vivenciales, ¿no? Con toda esa capacidad comunicativa, creativa y transformativa de la persona, ¿no?, que da lugar pues al pensamiento, al arte, a la religión, a la ética, a la ciencia, a la cultura, a las relaciones familiares, como hablábamos ayer,
en fin. Pues todo eso remite no a la matemática, sino a la metafísica con su lógica vivencial. El experimento no lo confrontan, sino que lo que confronta su verdad es la propia experiencia personal, ¿eh? Y la calidad de su vivencia en mi persona, lo que me aporta vivencialmente, ¿no? Bueno, entonces no hay que reducir la inteligencia, la racionalidad experimental como si fuese la única. Hay otras racionalidades que son vivenciales, que son riquísimas, riquísimas y que me he tenido que contentar con enunciarlas. Y luego hay otro tipo de cuestión, lo digo porque en el caso de la docencia, nuestros alumnos, por la influencia social, parece que lo que no se puede medir matemáticamente no existe. No, y eso no es cierto, porque en la vida de las personas queda justamente como el pozo más importante es lo vivencial, ¿no? Y tiene otro tipo de racionalidad lo vivencial que no se puede, es metafísico, otros autores lo llaman simbólico, María Zambrano lo llama la razón poética, la razón simbólica, en fin, hay muchas maneras de referirse a esto que excede pues la metodología y la racionalidad experimental. Bueno, una interesante reflexión para la educación que aporta Fernando Rielo es cuando él habla del acto de reflexión en la búsqueda de fundamento, porque de lo que se trata es que les llevemos a nuestros, en este caso la enseñanza aquí juega mucho más papel, pero también a nuestros hijos, siempre les llevemos a la búsqueda del fundamento, ¿no? Es propio de la búsqueda de la verdad, trascender lo inmediato, ir más allá de esa racionalidad positiva que decíamos antes, ¿no? Entonces, para esa búsqueda de fundamento es muy interesante conocer lo que Fernando Rielo llama la estructura del acto reflexivo, ¿no? En esa estructura, él tiene tres partes o tres elementos, ¿no? Lo que llamaría la ultimidad, que es ese imperativo de la dirección y sentido último de la experiencia, es llevar al límite la experiencia, al límite, no al límite, sino a lo último, ¿no? A ir a lo que es el fundamento último. La tendencia a la unificación y la exigencia de un compromiso ontológico del que deriva el ético, ¿no? Vamos a decirlo de una manera sencillísima. O sea, ¿queremos formar bien la inteligencia? Pues tenemos que poseer una actitud crítica, ¿no? Para ver ante las distintas visiones de la realidad que se pueden recibir en la educación, pues dada la fragmentación y división de planteamientos que existen actualmente, que se transmiten en los distintos planteamientos, pues debemos colocarnos en la actitud que nos proporcione el distanciamiento y desprendimiento suficiente para contemplar las posibilidades de verdad que encierra cada planteamiento, para poder ir al fundamento de las distintas propuestas. Deberíamos formular tres preguntas esenciales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra reflexión? Cuando mis alumnos, explicando filosofía, les decía, por ejemplo, ellos me hablaban muchas veces de que el materialismo es lo único que existe, lo único verdadero. Y yo les decía, bueno, entonces el hombre para ti es solo su cuerpo, ¿no? Y desde esa base, desde esa afirmación, les llevaba a una serie de preguntas para que sacasen consecuencias, ¿no? Es decir, si esto es así, entonces ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Ah, entonces admites también esto. Bueno, y entonces me iba remontando, ¿no? Hasta qué punto estás dispuesto a llegar en tu reflexión. Eso en cuanto a esa búsqueda de lo que es el sentido último de las cosas, porque si no se fundamenta bien, el sentido último se pierde.
Por otra parte, no existe solo esa herramienta, por otra parte, hasta dónde, perdón, desde qué modelo unitivo estamos dispuestos a observarlo todo. Y finalmente, es decir, cuando yo observo que hay una verdad de por medio, cuando yo llevo mi razón a ese límite, a ese tratar de buscar el fundamento, el resultado me tiene que dar una visión unificada de mí mismo, por ejemplo, como persona, me tiene que explicar todo lo que a mí me pasa, tiene que explicar todas mis sed, mis anhelos, mis miedos, tiene que explicarlo todo. Me unifica el resultado de la pregunta anterior, me unifica, me eleva mi visión sobre quién soy yo, me lo explica de manera global, total y plena. Pues si no me lo explica así, no unifica la fragmentariedad de mis experiencias sobre mí misma, por ejemplo, ¿no? O sobre la realidad que esté estudiando. Eso es la tendencia a la unificación. Y luego el compromiso. ¿Hasta dónde somos capaces de comprometernos vivencialmente con el resultado de lo que queremos averiguar? Porque muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de la búsqueda de Dios, si no estamos dispuestos a unirnos vitalmente a esa búsqueda de la verdad, no somos honrados. Y entonces distorsionamos todo el proceso cognitivo para que no nos dé como resultado lo que no estoy dispuesto a comprometerme con él. Entonces, evidentemente, ¿hasta dónde estoy dispuesto a comprometerme? La respuesta que demos a estos interrogantes nos hará identificarnos con algunas de las filosofías y discrepar de otras. La condición es tener buena fe, querer de verdad encontrar la verdad, valga la redundancia, en nuestra reflexión. Sin buena fe no podemos hallar esa verdad. Bueno, pues esa apertura dialogal, sin prejuicios que nos ofusquen, sí nos hace llevar al límite nuestra reflexión con la máxima simplicidad y nos inclina a la unidad frente a ese caos y a esa dispersión, y sí que nos da un lúcido entusiasmo, una creíble convicción para dar de nosotros mismos todo en la realidad que buscamos, en la realidad que somos. Bueno, vamos con la educación de la voluntad. A veces se tiende a confundir en muchas ocasiones, leyendo a distintos autores, como lo llaman de distinta manera, pues muchas veces se confunde la voluntad con la libertad. Se habla de voluntariedad, no he tenido voluntad de hacerlo, no he sido libre, no. No hay que confundir en Fernando Rielo voluntad con libertad. Se relacionan, pero cada una tiene su campo específico. ¿El campo de la voluntad cuál sería? El campo del agrado, del deseo, de la preferencia, de lo que es el empeño, el afecto, el apetito de, la emoción. Ese es el campo de la voluntad. Todos esos estados de ánimo, esos estados afectivos, todo eso forma parte del campo de la voluntad. Como las otras facultades, la voluntad es de orden espiritual y se proyecta necesariamente a través de un proceso desiderativo y afectivo en el que intervienen todas nuestras estructuras psíquicas y somáticas, lo cual nos da una perspectiva completa de cara a la educación, al considerar por una parte lo que es la esencia espiritual y cómo trabajarla, teniendo en cuenta también pues, las condicionantes y las limitaciones que se presentan en sus afecciones en medio de esas vicisitudes de la vida. Como se encuentre una persona mal en su estado de ánimo, se ofusca. Fijaos bien, cuando nosotros salimos de una clase preocupadísimos y nos ofuscamos en esa preocupación
y creemos que no hemos sido bien aceptados, que no hay un clima afectivo, nos resulta muy difícil que los demás lleguen a percibir el conocimiento que les queremos transmitir, pero también nosotros nos ofuscamos en encontrar soluciones. Por voluntad entendemos, entiende Fernando Rielo, el acto ontológico espiritual del querer, el cual constituye la esencia de la evolución. La volición tiene por esencia entonces querer. ¿Pero querer qué? El bien. Querer el bien. El bien captado por la inteligencia, claro. O sea, como veis, lo propio de la voluntad es conocer la verdad y del querer, pues querer el bien, que la inteligencia también le presenta. A mayor conocimiento del bien, que encierra el objeto de querencia, también habrá una mayor complacencia, disfrute del bien. La fruición viene por aquí. Ese disfrute del bien, que lo estoy espiritualmente saboreando, me sabe bien la paz, me sabe bien. Bien, entonces, queda claro que el campo propio y supremo de la voluntad es ese disfrute del bien presente que tenemos actualmente o que lo tenemos como una dimensión de futuro. ¿Os fijáis que el tiempo interviene muchísimo en el campo de la voluntad, de los deseos, del querer? Porque podemos querer, normalmente queremos, claro, lo presente, pero también algo que está por venir. Por eso la expectativa es tan importante como receptor trascendental. Porque si no esperamos un bien, mal negocio para la voluntad. El esfuerzo no se dirige. La perseverancia en el esfuerzo del querer, vamos a lo inmediato, a la satisfacción inmediata, pero nada más. Somos flojos. Bueno, entonces estamos hechos para el bien. Eso está claro. Por eso tenemos el querer, la voluntad. El bien es uno de los atributos con los que está estructurado nuestro espíritu por Dios, que es la bondad suprema. O sea, la bondad que nosotros queremos muchas veces son bondades pequeñas, necesitadas de progreso y desde luego necesitadas de apertura a la bondad absoluta. Tenemos muchas necesidades y como tenemos muchas necesidades tenemos muchos deseos de bienes o lo que nosotros llamamos bienes, pero tienen que estar abiertos lógicamente a esa sed de plenitud del verdadero bien, porque si no, pues nos confundimos. Bueno, entonces este hecho de que no siempre todo lo tenemos ahora en la mano, sino que muchas veces es que hay que luchar por ello, por tenerlo, por obtener ese bien, pues entra, hemos dicho, en juego la expectativa de bien. La necesitamos en todos los órdenes, en el orden físico, psíquico y espiritual de nuestro ser, porque estamos lanzados al futuro, siempre. Estamos en el presente, pero siempre lanzados al futuro. Esta es la base que nos abre el campo de la espera del bien, no de forma pasiva, como algunos quisieran, ¿no? Que me venga ese bien, que ya trabajarán los demás para que me venga, ¿no? No, tengo que ponerme activamente a anticipar en mis actos de ahora el bien que espero. Esta es la expectativa. Y la expectativa es constitutiva. O sea, la tenemos todos los seres humanos. Y si la frustramos, viene una despersonalización. Pero hay más que la expectativa constitutiva. Hay lo que se llama la esperanza, que es un don. Es el don, requiere del don de la fe, por el cual reconocemos que Dios es nuestro máximo bien. Y entonces nos abrimos confiadamente a Él, a su cuidado providente.
Entonces, fijaos que en ese sentido hablaríamos de la virtud teologal de la esperanza, cuando yo por la fe me abro a esperar todo bien de Dios, cuánta seguridad me da, cómo potencia mi voluntad. La esperanza imprime en la expectativa de partida, que es constitutiva, una dimensión que potencia enormemente con su fuerza sobrenatural, nos potencia porque somos frágiles, tenemos una fragilidad, una debilidad, y si no que nos lo digan ahora en esta pandemia, ¿no? Entonces necesitamos la fidelidad de Dios para nosotros, saber que siempre estamos en sus manos y Él no nos va a fallar, Él es fiel. Y entonces nos consuela, sabemos que nos va a dar su gracia, sabemos que con Él todo lo vamos a poder, nos fortalece en nuestro camino. Por tanto, es una pena que nos perdamos esta potenciación de nuestro ser si renunciamos a la fe por prejuicios. Bueno, hay una verdadera necesidad, y este es otro aspecto que vamos a tratar ahora, necesidad de una vivencia volitiva, ordenada y educada. Si el objeto de la volición tiene como función primordial la apreciación, el degustar el bien, no siempre nuestros deseos se corresponden con el verdadero bien. Interviene en ellos todo un campo emotivo, afectivo de la persona, con su peculiar modo de sentirse afectada por las situaciones, o por sus tendencias, por sus apetitos, hasta por su organismo y por el ambiente, ¿verdad? Lo cual expone a las claras la necesidad de un ordenamiento desde el espíritu. Pensad, por favor, en todas las dependencias, en el ámbito de las drogas de múltiples modalidades, ¿verdad? Todos los enganches, todo el consumismo, toda la sociedad del marketing, creando necesidades, o sea, tenemos muchísimos estímulos, que como no seamos dueños, como no llevemos una referencia espiritual, nos sumimos en un campo que se nos desborda. Necesitamos un ordenamiento desde el espíritu como ámbito superior ontológico, con su apertura trascendente al bien que Dios nos inspira para realizarnos. Porque si no, no ejercemos el dominio, la función rectora, quedaría al arbitrio de los deseos que ponen toda su atención en las emociones, en la búsqueda de las emociones y efusiones más placenteras. Como si fuera lo más deseable, el bien más deseable, confundiendo la apetencia inmediata, egocéntrica, con ese bien buscado que lejos de llenarnos espiritualmente, nos deja insatisfechos, vacíos, vulnerables y nos someten a un dominio esclavizante. Es claro que nuestras energías psíquicas, las emociones, los sentimientos, las pasiones, las sensaciones, los apetitos, no pueden ser el centro y motivo de nuestro actuar. Pues siendo propiamente una potencialidad, porque en sí no son malas, son una potencialidad al servicio de nuestro crecimiento interior personal, si las convertimos en fines en sí mismos, en foco egocéntrico de atención, o sea, si nos cerramos en ellas, se desnaturalizan, pierden su dirección y su sentido, nos disgregan, nos rompen por dentro y nos sumen en una marea cambiante de deseos que no ayudan a forjar una personalidad madura, no nos capacitan para ser fieles a los afectos que nos unen a las personas y que tantas consecuencias tienen en la vida familiar, ¿verdad? ¿Cuántas rupturas? Nos hacen débiles ante los obstáculos que surgen en la realización de los propios proyectos. ¿Cuántos alumnos empiezan y no acaban y se pasan de un lado a otro? Tantas cosas.
nos convierten en vulnerables ante el desánimo, ante la fuerza de nuestros instintos, tendencias, que potenciamos al abandonarnos a ellos y habituarnos a seguirlos, dejando de ejercer sobre ellos el gobierno y orientación propias de nuestra dignidad. Si en lugar de esa dejación de nuestra potestad espiritual tomamos conciencia, ese es el tema de la educación, tomar conciencia de ese estado anímico que tanto nos influye en nuestros deseos, si lo reconocemos aceptándolo, no justificándonos, traicionando, sino reconociendo lo que nos pasa, aceptando lo que nos pasa, desde nuestra conciencia espiritual, entonces sí que podremos ordenarlo. No porque nos pongan límites desde fuera diciendo no puedes hacer esto, sino que lo veremos como sujetos activos también de la educación. Entonces podremos ordenar y canalizar todo su potencial, aprovecharlo adecuadamente. Esto es lo que significa la educación. Reconocer lo que interiormente nos pasa supone supone darse cuenta de los razonamientos y sentimientos que estábamos albergando por efecto de nuestro malestar, de nuestra pasión, y nos libera. Reconocerlo nos libera de su fuerza a la deriva, encauzando nuestras tendencias desordenadas, lo cual nos capacita para salir de nosotros mismos. Realizar, por ejemplo, ese acto de perdón que tanto, pues en la ira, ¿verdad?, está ahí, y o de generosidad o de diligencia, según la pasión de la que estemos hablando, ¿no? Y que redunde en la felicidad de los demás y en nuestro equilibrio y crecimiento interior. Por eso examinarse es enormemente educativo. Hacer un examen, digamos, de conciencia, examinarse ante otros. De ayudar a ver qué me pasa, poner nombre a lo que me pasa. Bueno, ¿cómo educar la voluntad? Claro, es ir más allá de un voluntarismo, de esto es así porque te lo digo yo y esto es así porque sí. Es educar la voluntad desde la fruición del bien y de la esperanza, dice Fernando Riera, ¿no? O sea, el deseo, para estar bien formado, ha de mirar y dejarse guiar por los valores trascendentes que nos inspira Dios en nuestro espíritu. Así pues, el deseo ha de recrearse en la complacencia y fruición de un bien contemplado como verdadero, justo y generoso. O sea, el educador, ¿qué tiene que hacer para ayudarle en la educación de su voluntad, a que se libere de tantos deseos inútiles y de tantas tendencias que le esclavizan? Hombre, pues ayudarle a recrearse y que se complazca en lo que es verdadero, justo y generoso, que vea lo bondadoso de una nueva visión de la realidad, mucho más grande de la que él tiene. Porque si se recrea en ello, ese bien, como lo anhelamos siempre, pues esa fuerza del bien nos invita a emprender ese esfuerzo, que no siempre es fácil para conseguir el verdadero bien. Por ejemplo, el esfuerzo del estudio o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hay que favorecérselo ayudando al disfrute del bien, pero para eso se lo tenemos que dibujar en su mente, en su visión de la realidad, pues de una manera hermosa, ¿no? Atractiva. Bueno, así le libramos de la manipulación de muchos deseos sin rumbo, ¿no? Y le predisponemos a una fortaleza y a un ejercicio auténtico de su libertad. ¿Vale? Bueno, tengo más, pero lo dejo ahí. Educación de la libertad. Vamos a decir algo de ella, perdonad. Estoy abusando de vosotros, me vais a tener que perdonar, pero bueno, en fin, voy a ser lo más breve que pueda. Bueno, pues
desde el horizonte teantrópico es mucho mejor que desde el horizonte antropocéntrico, ¿no? Donde hablábamos de esa autonomía, heteronomía y ausencia de coacción. Eso implica un horizonte antropocéntrico. Si nos ponemos en el teantrópico, entendemos la libertad de otra manera. ¿Cómo entiende Fernando Rielo la libertad? Positivamente hablando, como función principal de la facultad unitiva, que hace síntesis de la inteligencia y de la voluntad, y que radica en la potestad espiritual, en el ser unitivo que somos, potencia de unión. La sede de nuestro yo es el espíritu concebido como potencia de unión. Bueno, pues es con el absoluto y con todo lo que es psicosomático. Bueno, pues la cuestión de la libertad, efectivamente, para formarla, de lo que se trata es de abrirme a la acción agente del absoluto. Abrirme, no cerrarme. Si yo estoy hecho constitutivamente abierto a él, abrirme a él, a lo que él es más que, lo que hace es potenciar mi finitud, por lo tanto, abrirme a su acción agente. Y eso significa una actitud receptiva, una acción receptiva, no pasiva, que colabora libremente con la inspiración. Con lo cual no hay aquí callejón sin salida. Estoy acortando mucho. La libertad tampoco es una facultad indeterminada. Está estructurada por el amor. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿cómo formar la libertad? ¿Cómo, si la libertad es para unirnos a eso que Dios nos inspira y que Él es, que es puro amor y que tanto necesitamos, que es unirnos al amor absoluto, al más puro, al más incondicional, donde se asienta toda mi ser? Entonces, para formar mi unión, facultad unitiva, para formar mi unión, pues yo la formo a través del amor que Él me inspira. Él me inspira y yo tengo una verdadera, un disposicional al amor. Acordaos, creencia, expectativa y amor. O sea, estoy abierto a unirme a través del disposicional del amor. Y no puedo, sin degradarme, prescindir del amor. Si yo no amo, me degrado como persona. Ahora, otra cosa es amar por Él. Amar lo que Él ama. Dejarme amar por Él, sentir el amor perfecto y puro y no otros amores que están egocéntricamente adulterados. Entonces ahí formaré bien mi libertad, porque si yo amo mucho las drogas, me uno a esas, pues evidentemente me destruyo. Mi amor tiene que estar abierto al amor más puro, al que me plenifica más, al que es más acorde con mi constitución, con lo que yo soy, con lo que Él me inspira, con el amor absoluto. Entonces ahí la libertad está formada, bien formada por el amor abierto a Dios. Entonces en cada acto de elección tiene muchísimas repercusiones. Cuando elegimos, formamos nuestra personalidad. Y por lo tanto formar bien la libertad es formar bien a la persona, porque es una condición de verdadera humanización. Si tendemos a lo más, porque estamos abiertos al absoluto, nos humanizamos. Si despreciamos eso, nos enganchamos y nos esclavizamos a lo menos. Entonces no trascendemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir degustando, viendo la hermosura de lo más puro, de lo más noble, de lo más perfecto que hay inscrito en nuestra sed de plenitud, que tenemos en lo íntimo de nosotros mismos, ¿no? Ahí donde se nos integra todo, en esa
en esa capacidad unitiva con el absoluto y con todas nuestras potencialidades. Ahí es donde ciertamente nos podemos realizar mejor, comprometiéndonos, porque el compromiso indica una gran potencia de unión, comprometiéndonos, saliendo con los mejores ideales, con las mejores opciones de vida que están a favor del prójimo, saliendo de nosotros mismos, éxtasis, ¿no? A favor, pues saliendo de nosotros mismos para unirnos a Dios y al prójimo. Bueno, pues conclusión. Hasta las funciones más orgánicas son objeto de la educación desde la conciencia espiritual de la persona. Se puede aprender a respirar profundamente tomando conciencia de la importancia del efecto pacificador que implica en medio de las tensiones de la vida cotidiana. Ante situaciones delicadas y complejas se puede aprender a mirar, a oír, a degustar, a oler, a palpar con sensibilidad estética, o con sensibilidad científica, o con sensibilidad ética, al servicio del arte, de la gastronomía, del buen gusto en la convivencia, de la creatividad. Se puede educar los instintos y pulsiones que tenemos en la psique al servicio de la solidaridad. Todos tenemos instinto de supervivencia, pues hasta puedo renunciar a mi vida, como San Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Por salvar a otro, o las madres, padres, por salvar a sus hijos, ¿no? Cuántos sacrificios emprenden en esa defensa de los más débiles, o de la fidelidad en la búsqueda del auténtico amor. Se puede educar la memoria para retener mejor lo que leemos y escuchamos, pero también para aprovecharnos positivamente de nuestras vivencias y seleccionar lo que merece la pena recordar y revivir, para aprender a ser agradecidos. Se puede aprender tantas cosas que no sigo. No sigo porque es todo lo que es la proyección de todas las estructuras genéticas que hemos dicho, ¿no? Y que habrá ocasión a lo mejor de decir mañana, ¿no? Porque si no ya es agotador para vosotros. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y generosidad.